Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Daniel. Pero como siempre, antes de comenzar, nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el don del Espíritu Santo. Tú dijiste que si un padre bueno se le pide pan, no dona piedra. Tú eres un padre bueno y te pedimos el don prometido. Que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para poder entender la palabra de Dios, llevarla a nuestra vida y así construir el reino de Dios que nos has mandado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, después del largo capítulo 9 y 8 interesantísimos capítulos para entender situaciones que se presentan en las sectas hoy en día referentes al fin del mundo. Si no lo han visto, los invito a verlo. Entramos al capítulo 10 de Daniel, que es un poco más corto y es la circunstancia de la visión final esta que tuvo Daniel. Vamos a ver del 1 al 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, le fue revelada una palabra a Daniel, a quien se daba el nombre de Baltasar. La palabra era cierta y la tribulación enorme. Comprendió la palabra y entendió la visión. Por aquellos días yo, Daniel, estaba cumpliendo un luto de 3 semanas. No comía alimentos agradables, ni entraban en mi boca carne o vino, ni me ungía con perfumes, hasta haber pasado las 3 semanas. Como siempre, el profeta nos data muy bien en qué momento él está teniendo sus visiones y sus revelaciones. Tercer año de Ciro. Para este tiempo, la primera oleada de exiliados había regresado bajo el liderazgo de Esdras a la Tierra Santa. Eso lo vemos en Esdras 1 y 2, o sea, nos enfocamos en ese periodo. Daniel 10 va a fijar el escenario de esta espectacular profecía. Lo dice aquí en la palabra de Daniel 11, la cual describe un tiempo de persecución y prueba para el pueblo de Israel. Algunos piensan esta aflicción, este luto que tenía Daniel, algunos piensan que estaba afligido porque solamente unos pocos judíos habían regresado con Esdras. Recuerdan que lo dijimos, la mayoría del pueblo de Dios no le interesó regresar a la Tierra Santa. Decían, ¿para qué llegar a un lugar que solamente hay escombros y animalejos? Ellos habían perdido su identidad israelita al haberse separado de la tribu de Judá, como explicamos, y prefirieron quedarse cómodamente en Babilonia. Tenían hijos que eran babilonios ya, tenían nombres babilonios, se habían acostumbrado a la cultura y se olvidaron de su fe, del pacto que tenía Dios con sus padres, y solamente un pequeño grupo regresó. Es posible que esta haya sido la gran tristeza que tuvo nuestro amigo Daniel. Otros opinan que era debido a que Esdras enfrentó una oposición tremenda para reconstruir el templo. Ustedes recuerdan, o si no van a Esdras 1 y 2, van a ver qué tremenda, inclusive por el contorno de los samaritanos, qué cantidad de inconvenientes de adentro y de fuera tuvo Esdras y cuánto se demoró cumplir la promesa de reconstruir el templo. Daniel evidentemente no regresó con el grupo de exiliados de Esdras, debido, y es lo más seguro, que haya tenido una edad bien avanzada. Podemos decir que aproximadamente tendría 84 años, lo cual en esa época era ser muy mayor, como hoy tener 100 o 110 años. Daniel podía servir mucho mejor a estos grupos que regresó dentro de la alta posición que tenía en el gobierno de Babilonia o de los persas. Ya, también yo puedo pensar que la tristeza de Daniel fue ocasionada especialmente por esta palabra hacia él, que lo dice: la palabra era verdadera y el conflicto grande. Todas estas cosas pueden haberse unido. Estaría mal llamar ayuno a lo que hizo Daniel. La idea bíblica de ayunar es el abstenerse por completo de comida, bebiendo solamente agua.
Daniel definitivamente practicaba una forma de mortificación, pero no era un ayuno al estilo de Yom Kippur, por ejemplo, de los israelitas. Ahora el versículo 4 y 6, y dice: el día 24 del mes primero, estaba yo junto al río, el Tigris, alcé los ojos, miré, y he aquí que había un hombre vestido de lino, ceñida la cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito, su rostro como el fulgor del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y piernas como destellos de bronce bruñidos. El resonar de esas palabras eran como el resonar de una multitud. Los comentaristas están divididos en cuanto a la identidad de este personaje. Algunos dicen que es posible que haya sido el Verbo antes de la encarnación, que es el que tenía su relación personal con el pueblo de Israel, que se manifestó en la zarza. Algunos piensan que puede haber sido él, otros opinan que puede haber sido un ángel de muy alto rango, del cual no conocemos el nombre. No solamente conocemos el nombre de 3 ángeles, millones de millones. Pero de todas formas, esto nos da un poco de sabor apocalíptico. Juan nos describe así al anciano de día, y Juan nos describe el cielo de este tipo de materiales preciosos. También sabemos que cuando Ezequiel vio figuras angélicas, también las vio vestidas de lino. Eso lo vemos en Ezequiel 9:20. Ahora versículo 7, y dice: solo yo, Daniel, veía la visión. Los hombres que estaban conmigo no veían la visión, pero les sobrecogió un gran terror y corrieron a esconderse. Valiente. Algunas veces me ha pasado a mí tener compañía, así momentos espirituales que lo dejan a uno solo. Solamente no le pasó al pobre Daniel. Solo Daniel vio la visión. Esto muestra que había algo sobrenatural acerca de esta visión, como Pablo, que nadie oyó la voz que le habló a Pablo, pensaban que era un trueno. Daniel vio lo que él vio cuanto a este hombre glorioso, pero los compañeros sentían que había algo extraordinario, pero no sabían qué cosa era. Huyeron y se escondieron. Por supuesto que no podían ver la visión, pero estaban aterrados. Esto me recuerda ahora, una vez hace muchos años, que estábamos en la iglesia y llegó una señora con un problema que estaba, no podía entrar a la iglesia. Cada vez que le iban a entrar, era después de misa, cada vez que le iban a entrar a la iglesia, la puerta se derrumbaba y no había forma que la pudieran entrar entre 3 o 4 hombres. Y el párroco me llamó a mí y al grupo de oración y nos fuimos con esta señora para el salón parroquial. Nos pusimos una parte que era el escenario, que era de tabla, con las cortinas corridas, porque había gente que estaba tomando café y todo eso. Y nos pusimos a orar por la persona que sentada en una silla, a ver qué cosa es lo que era. Y yo sentí algún ruido en la madera del escenario. Y cuando abro los ojos veo que no había nadie, estaba yo solo con esta persona allí. Y yo salí y le dije a las personas, pero ¿cómo me han dejado solo? Dice que tú no lo viste. Y me dijeron, pero la silla se levantó como 3 o 4 pulgadas del piso cuando estábamos orando. Digo yo, así que en una situación como esa, ustedes me dejan solo y se van. O sea, le pasó como a Daniel. Entonces, por supuesto, ya yo no podía lidiar con ese caso. Estaba más allá de lo que yo conocía o podía hacer, y lo pasé a un grupo de la iglesia que sí tenía permiso del obispado para hacer ese tipo de oración. Y sí, era un problema bastante serio que tenía esa persona, que gracias a Dios fue liberada para siempre. Pero veo que esto que le pasó al pobre Daniel, le digo porque puede pasarle, hoy en día es algo tan humano, tan común que pueda suceder. La gente muchas veces anda en lo espiritual, pero cuando ve algo realmente espiritual, pues teme. Y no es crítica, verdaderamente, que muchas veces pues impone. Tiene que estar uno ya bien acostumbrado a lidiar con esas cosas. Pero vamos a ver el versículo 8 y 9.
y dice así: quedé yo solo y contemplé aquella gran visión. Entonces me faltaron las fuerzas, el semblante se me cambió por el abatimiento y no me mantuve firme. Oí el resonar de sus palabras y al oír el resonar de sus palabras caí de bruces desfallecido con el rostro en tierra. Interesante. Mientras Daniel estaba derribado, debilitado, sobrecogido por esta experiencia, él fue fortalecido solamente con el toque de una mano. ¿Qué poder tendría esa mano que lo tocó? Esta es la segunda vez que Daniel es llamado muy amado en las Escrituras. Lo vimos en Daniel 9:23, previo a esto, en el capítulo anterior. Cada vez estaba relacionado con Daniel siendo muy favorecido, con una revelación tremendamente significativa y grande para el futuro. De vez en cuando no nos hace mal sentirnos amados por Dios. A Daniel se lo dijeron directamente en una experiencia espiritual, pero ¿cuántas veces no nos lo dicen a nosotros continuamente a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de los mismos hermanos, alguna experiencia? Pero es bueno sentirse que Dios no se ha olvidado de ti, que el amor de Dios está contigo, porque hay veces que en todo este lío en que andamos metidos diariamente se nos olvida. Y no sabemos, como le dije, si fue la segunda persona antes de la encarnación quien se apareció o fue un ángel. Yo me atrevo a pensar que fue un ángel. Y cuando yo leía la vez anterior que yo di esta clase, yo decía, no se equivoquen con los ángeles. La iconografía que hemos representado a los ángeles por mucho tiempo nos ha quitado un poco del sentido que cosa es un ángel. Lo hemos representado niños gorditos con rollitos de carne, con alitas. Eso no es un ángel. O muchachas preciosas con unas batas larguísimas y hadas. Eso no es un ángel. Un ángel es un ser poderosísimo. Tan es así que las dos veces que Daniel tuvo un encuentro con un ángel, se quedó aturdido por cantidad de tiempo y por cantidad de días, como la vez anterior. Si esta vez el ángel no lo toca en el hombro, no sé qué tiempo hubiera estado fuera de sí. Los ángeles son creaciones extremadamente, seres extremadamente poderosos. Cuando Daniel lo escuchó, pues se dio cuenta que era algo tan importante que tenía que ponerse de pie para escucharlo. Veamos el versículo 12 y 13. Y dice así: me dijo, no temas, Daniel, desde el primer día que aplicaste tu corazón a comprender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se opuso resistencia durante 21 días. Pero aquí que Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi ayuda. Por eso me detuve allí, junto a los reyes de Persia. Ahora he venido a explicarte lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque hay una visión para esos días. Aquí hay muchas cosas de qué hablar. Desde el primer día fueron oídas tus palabras. Hermano, Dios respondió a la oración de Daniel desde el primer momento que Daniel dio a conocer su petición. Daniel había estado en una profunda, en una seria oración por 3 semanas. 3 semanas. Nosotros a veces oramos 40 minutos y nos damos por vencidos. 3 semanas orando, hermanos, es llevarte a un profundo estado espiritual. Por eso es que vio la visión, por eso es que pudo comprender la visión. Una persona que no está acostumbrada a la oración, por supuesto que no conoce el mundo espiritual. Es más, que tiene el mundo espiritual que lo rodea continuamente y no se da cuenta que es el mundo espiritual lo que está viviendo dentro de él. Y dice que a causa de tus palabras yo he venido. Aquí dice bien claro que Miguel lo ayudó, lo cual quiere decir ya de antemano tenemos que descartar
que no es la segunda persona de la Trinidad, que no es el Verbo, porque el Verbo no necesita ayuda de Miguel. Y no tenemos que pasar por alto, un ángel fue enviado. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en oración. Este es otro de los muchos recordatorios que tiene el libro de Daniel, lo importante que es la oración. No solamente es un ejercicio, diríamos, terapéutico para el que ora, sino también es una poderosa arma de clamor a un Dios que siempre oye. El príncipe dice que el príncipe del reino de Persia se opuso, ya que este príncipe fue capaz de ponerse al mensajero angelical de Daniel. Sabemos que era más que un hombre, que un mortal. Este príncipe, no tenemos duda de que se trata del demonio o uno de los ángeles caídos. En el Antiguo Testamento no se menciona a Satanás por su nombre, creo que 2 veces solamente. ¿Por qué? Porque los hebreos pensaban que conocer el nombre de una persona era de cierta forma conocerlo íntimamente a él. Por eso que el nombre de Dios no se pronunciaba, porque nadie podía tener esa relación íntima del ser con Dios, de tú a tú, en ese momento. Por eso se le ponía el nombre a los demonios de enemigos de Israel, el príncipe de Persia, el príncipe de Egipto. En Ezequiel se utiliza mucho ese tipo de fraseología, pero no debemos de tener duda. A la oración contestada de Daniel por un ángel, hubo otro ángel que se le opuso. La palabra príncipe también es la idea de un gobernante que tiene una gran autoridad. Eso nos viene perfectamente bien con los rangos que se nos habla en el Nuevo Testamento, en las jerarquías, en Efesios 1:21, en Efesios 6:12, en Colosenses sobre todo 1:16, en Colosenses 2:15, cuando dice tronos, principados, potestades, dominaciones. Que estos rangos parece que incluyen tanto a los ángeles fieles a Dios como a los ángeles caídos, que usaron este poder indebidamente. Lo que fuera, era un ángel, era un enemigo de Dios, un demonio, que el Señor los reprenda, extremadamente poderoso. Y 3 veces se lo puso. También Jesús se refirió al enemigo como el príncipe de este mundo. O sea que podemos podemos tener una seguridad de quién es esta persona. Ya que el ángel fue enviado inmediatamente en el periodo de la oración de Daniel y fue por 3 semanas totales que Daniel oró, vemos que la respuesta a la oración fue bastante retardada. Esto nos muestra la tremenda batalla espiritual que se sucede alrededor nuestro y que nosotros no la vemos. Muchas veces la sentimos las consecuencias de esta batalla espiritual que nos rodea en el ánimo, sentimos que hay algo que no está bien alrededor tuyo. Y son estas batallas espirituales que se dan entre los ángeles que nos asisten y los ángeles que nos quieren hacer caer. Se demoró y estuvo orando 3 semanas. ¿Qué puede suceder a un cristiano que no ora nada? Por eso que muchas oraciones muchas veces no son escuchadas, se demoran muchísimo, porque no oramos y la batalla espiritual que se está dando alrededor de nosotros es tremendo. Aquí vuelve a aparecernos otro de los ángeles. Ya vimos Gabriel, que se le considera un arcángel, porque arc quiere decir sobre, importante, porque Miguel es el único arcángel que se menciona en la Biblia como tal. La iglesia le da el título de arcángel a Rafael y a Gabriel porque son los únicos ángeles que tienen nombre aparte de Miguel. Entonces la iglesia dice, si estos tienen nombre y los millones y millones no lo tienen, es porque estos dos deben ser un ángel superior. Por eso vemos a Miguel que aparece de nuevo, un Miguel batallando contra los ángeles malos. Esa es la función de San Miguel Arcángel hasta el día de hoy, hasta el día final de la batalla. Lanzarse a la batalla dando el grito de guerra, ¿quién es como Dios? O sea, es un reto. Es como decirle a aquellos demonios que pensaron que eran como Dios, ¿quién de ustedes es como Dios? Vengan a ver que va
a pasar. Es el gran guerrero que dio la batalla por Israel, que dio la batalla por Daniel y que dio la batalla por nosotros y que la dará hasta el último día. Por eso es que yo recomiendo continuamente que todos los días se haga la oración de San Miguel Arcángel que recomendó el Papa León XIII y que se dejó de hacer en la iglesia después de los años 60, porque era obligatorio en todas las misas, al final de las misas, hacerla, porque el Papa sabía la batalla que iba a haber en el siglo XX y XXI y estaba clamando a la asistencia del Arcángel. Qué extraño que cuando dejamos de clamar la asistencia del Arcángel es cuando la batalla entró dentro de la misma iglesia. Algo que yo les recomiendo. Dios permitió este tipo de conflicto. ¿Por qué lo permitió? Porque tenía un propósito con esto. Dios mismo podía haber destrozado en un momento cualquier oposición del enemigo. El plan de Dios posiblemente era para utilizar el tiempo de retraso para desarrollar en Daniel ese hábito, para hacer de Daniel un hombre de oración. Créeme que después que se ora 3 semanas seguidas, tú te conviertes en una persona de oración. Si no es porque eres espiritual, es porque somos animales de costumbre. Cuando tú te acostumbras a algo, lo sigues haciendo. Así que podemos pensar que muchas veces cuando Dios no nos concede algo inmediatamente, es que nos quiere entrenar para que seamos personas de oración. El éxito de Daniel fue nunca desanimarse, orar y orar y orar. Habla de una aflicción que va a venir sobre el pueblo, eso lo vamos a ver en Daniel 11 y 12, que son los últimos 2 capítulos del libro. Vamos a ver el 15 y el 10, al 15 al 19, y dice así: mientras él me dirigía estas palabras, caí de bruces a tierra y enmudecí. Entonces alguien, como una figura de hijo de hombre, me tocó los labios. Abrí la boca y hablé al que estaba frente a mí. Mi Señor, con la visión me han invadido los dolores y no me he mantenido firme. ¿Cómo podrá este siervo de mi Señor hablar a este, mi Señor? Desde ahora no queda en mí fuerza ni me resta aliento. De nuevo, alguien como una figura de hombre me tocó y me fortaleció. Después me dijo: no temas, hombre de las predicciones. La paz sea contigo. Sé fuerte y mantente firme. Mientras me hablaba, me sentí fuerte y dije: habla, mi Señor, pues me has fortalecido. ¿Sabes para qué he venido hasta ti? Ahora volveré a luchar con el príncipe de Persia. Y cuando yo salga, vendrá el príncipe de Grecia. Pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. No hay nadie que me ayude contra aquellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel comenzó en el suelo, Daniel 10:9. Luego se levantó, Daniel 10:11. Y ahora de nuevo tiene los ojos puestos en la tierra. Cuando dice que con la visión me ha sobrevenido dolores, la antigua palabra hebrea traducida de dolores tiene la idea de un dolor, pero no un dolor cualquiera. Cuando se habla esta palabra quiere decir un dolor que tú te retuerces. Es utilizada esta palabra en varios lugares del Antiguo Testamento, sobre todo para los dolores de parto. O sea, mira que esta palabra específica de dolor es un dolor tan grande. Daniel fue afligido tan grandemente por esta visión que sintió prácticamente dolores de parto. Casi que dice que no podía respirar y menos dar una batalla. Dice que aquel que tenía semejanza de un hombre me tocó y me fortaleció. Un intermediario del Señor. Daniel estaba a punto de recibir la respuesta a sus oraciones, pero aparentemente la batalla no había terminado en el mundo espiritual. Primero dice el ángel que debía luchar contra el príncipe de Persia y después contra el príncipe de Grecia. ¿Cuántos enemigos? Grecia, el imperio griego de Alejandro contra los santos de Dios, el de Antíoco Epífanes, el de todos estos reyes y zápatas persas.
Pero sin embargo, Dios cuidaba a Israel y estaba defendiéndolo en el mundo espiritual a través de San Miguel Arcángel, el gran guerrero de Dios. Miguel parecía ser y es el gran guardián angelical de Israel. Los pueblos y la iglesia tienen guardianes angelicales. El guardián de Israel fue Miguel. Y el guardián de la iglesia es el mismo que guardó al pueblo de Dios en la primera alianza. El guardián de la iglesia es Miguel. Era encargado siempre del pueblo de Dios. En la primera y en la segunda alianza. Y por eso ayudaba a luchar a este otro ángel que se oponía a la obra de Dios. Interesante capítulo. La semana que viene seguimos con el 11. Ya veremos el 12 que termina este hermoso profeta. Antes de terminar, quería recordarles que, gracias a Dios, tenemos nuestra próxima peregrinación al Año Santo, a cruzar la Puerta Santa del 20 de mayo al 30 de mayo. Cruzaremos las 4 puertas santas en Roma. Iremos inclusive al lugar donde Pablo murió, donde Pablo fue decapitado. Por supuesto, veremos todas las cosas de Roma. Iremos hacia Asís a ver a San Francisco, por supuesto, Santa Clara y a Carlos Acutis, que ya va a estar canonizado para esa época. Iremos a Lanciano, el gran milagro eucarístico. Iremos a ver a Santa Rita, el cuerpo incorrupto de Santa Rita en Casia. Por supuesto que no puede faltar el Padre Pío y la gruta de San Miguel Arcángel, hablando del Arcángel, ese lugar tan poderoso que dice al entrar a la cueva un letrero que dice: terrible es el Dios de los ejércitos. Porque ahí en esa cueva se siente verdaderamente el poder y la presencia del Arcángel. Iremos también a ver a San Benito, la tumba en Montecatini, donde se puede comprar la cruz de San Benito y los monjes te la bendicen ahí mismo, donde está enterrado San Benito. Si estás interesado en saber más de este viaje, me puedes escribir por mensaje a mi Facebook, Fran Morera, Defensa de la Fe. Fran Morera, Defensa de la Fe. Por mensaje me escribes y yo te mando toda la información. Si no tienes Facebook, me puedes escribir a apologeticasiloe.net por la sección de Contáctenos. Y yo con mucho gusto le contestaré. Como siempre, manténgase en la roca. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.